¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo en este año? En los últimos minutos, o hace 5 años, o hace 10 años. ¿Qué hemos hecho con el regalo de vida que es tan maravilloso que Dios nos ha regalado? ¿Qué hemos hecho con cada momento, con cada minuto? Reconocer que esta vida simplemente es una preparación para la próxima, para la venidera. Cuando usted y yo terminemos de caminar por este lugar, por este mundo, y seamos llevados al cielo, porque así lo creo, se nos va a evaluar si vivimos una vida realmente consagrada a Dios. Creo que ese es el fin principal que debemos de tener. Pero el mundo nos ha llevado a que otras cosas sean más importantes en nuestra vida. El corre-corre, el afán, ¿verdad? El estudiar, el trabajo, cosas que son importantes, por supuesto que sí. Necesitamos trabajar porque si no, no comemos. Necesitamos estudiar también para obtener conocimiento porque lo requerimos en este mundo. Pero muchas veces todo eso nos gana y se nos vuelve una prioridad al 100% en nuestra vida. Y vieran que curiosamente estos días atrás, hace 6 meses, ahora ya el 27 de diciembre, mi suegra cumplió 6 meses, ¿verdad?, de muerta. Y hace poquito también perdimos a doña Maica, la mamá de Cintia. ¿Se recuerdan de ella? Una señora toda coqueta, hermosa, siempre muy elegante ella y todo. Y hace poco también, la semana antepasada, también se fue con el Señor. Y yo pensaba, y una prima mía también en esta semana cumplía 60 años, se murió el día antes. Entonces, y más personas cercanas, nos ha tocado como vivirlo muy de cerca este año. Y de verdad que pensaba en que la vida es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando miro a mis nietos, ahora pasamos a los chiquitines, y de ver que hace 5 años Fiorella tenía en su pancita a Nachito, y verlo ahora que ya va para el materno, ya con 4 años, ¿verdad? Y que ya habla como un lorillo y todo, y yo digo, Señor, ¿en qué momento pasa nuestra vida realmente? Y déjenme decirles que las estadísticas, según nos dice, que el tiempo de vida que tenemos los seres humanos está entre 70 a 80 años. Pasados los 80, ya eso es, entre comillas, ganancia, por decirlo así. La esperanza de vida actual en Costa Rica al 2024, vean qué impresionante. Yo todo eso lo he estado analizando, porque resulta que en estos años, desde el 2021, ha venido en aumento. Y resulta que en el 2024 fue la esperanza de vida a los 81,12 años. Aumentó 0,22 con respecto al 2023. Pero resulta que en el 2023 fue de 80,94, o sea que también aumentó a un 0,23 del 2022. Y en el 2022 fue de 80,75 años, o sea, aumentó 0,23 con respecto al 2021. Vean que año a año ha venido aumentando la esperanza de vida. Ay, se me apagó la… Ya. Hay un promedio que la mujer vive más. Lo siento, varones, nos tendrán que aguantar. O no mucho, porque los hombres se van primero generalmente.
La expectativa de la mujer es un poco más de años, alrededor de 5 a 6 años más de vida que el varón. Y resulta que a nivel mundial, en el 2016 era de 72 años. La mujer a los 74 y los varones a los 69. Pero ahora ha aumentado un poquito más también a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces nos quedamos ahí, entre 70 a 80. Y resulta que hay un principio bíblico, hay una palabra que nos habla, y eso a Henry le llamó mucho la atención, porque hace días veníamos hablando de todo esto, ¿verdad? Del tiempo de vida, de lo corto y de lo rápido que se pasa la vida y demás. Y cuando yo le leía esta parte, pues realmente le impactó, ¿verdad? Y es en el Salmo 90. Así que yo quiero que vayamos ahí, al Salmo 90. Y voy leyendo para ustedes. Probablemente ustedes igual vayan a encontrar palabras por otro tipo de versiones, pero al final nos llevan siempre a una sola dirección. Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Tú haces que el ser humano vuelva al polvo cuando dices, vuelve al polvo. 1000 años son como el día de ayer para ti, son como unas cuantas horas. Acabas con la gente como si fueran sueños que desaparecen, como hierba que nace en la mañana, que al amanecer brota verde y fresca y por la noche ya está marchita y seca. Morimos bajo tu ira, tu enojo es como una carga muy pesada para nosotros. Frente a ti extiendes nuestros pecados secretos y los ves todos. Vivimos nuestra vida bajo tu ira, llegamos al fin de nuestras vidas como en un suspiro. Algunos llegamos a vivir hasta 70 años, quizás algunos alcancemos hasta los 80, pero aún los mejores años de entre todos ellos están llenos ¿de qué? De dolor, de problemas. Pronto pasan y nosotros pasamos con ellos. ¿Quién puede darse cuenta de los terrores de tu ira? ¿Quién de nosotros puede temer tu gran ira como debe? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Cuánto tardarás? Ten compasión de tus siervos. Llénanos con tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Hemos sufrido días y años. Devuélvenos ahora esos días y años en alegría. Que volvamos a ver tus milagros. Que nuestros hijos vean maravillas como los que antes hacías. Que el Señor nuestro Dios nos muestre su favor. Que el trabajo de nuestras manos tenga éxito. Sí, que el trabajo de nuestras manos tenga éxito. Qué hermosa palabra. Y de verdad que el Señor quiere que cada uno de nosotros contemos, que Él nos enseñe a contar nuestros días. Para Él no tiene mayor relevancia, como dice ahí. Para Él un día son, ¿verdad? Como 1000 años. Para Él no tiene mayor relevancia, pero para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un propósito, un deber por el cual estamos aquí. Y es importante que lo tengamos claro. Resulta que yo me puse a sumar y a restar. Entonces yo los invito ahí, si andan la calculadora en su teléfono, que también sume y reste.
Resulta que para llegar a los 70 años, les voy a decir cuántos días son. Son 25.550 días. ¿Qué fue lo que hice? Que los 70 años los multipliqué por 365 días. Entonces me dan 25.550 días. A los 80 años serían 29.200 días. Y resulta que lo hice conmigo. Y yo dije, ok, si yo tengo 51, ya casi voy para los 52. Resulta que ya he vivido 18.615 días. 18.615 días. Si yo le resto a los 70 años, resulta que me quedan ya solo nada más y nada menos que 6.935 días. O sea, ya estoy más allá que acá, ¿verdad? Vos también, ya sacaste la cuenta, sí, ¿verdad? Y resulta que si yo le resto a los 80 años, me quedan un poquito más, me quedan 10.585 días, ¿ok? Entonces, súmele y reste usted. ¿Cuánto tiempo le queda a usted? Contando a 30 años ya no, más de uno ya no nos dio, a los 70 años o a los 80 años. Y lo demás es ganancia. Hermanos, imagínense qué importante, y la palabra nos está diciendo, enséñanos a contar nuestros días. Si yo miro hacia atrás y yo digo, Señor, ¿qué he hecho con mis días? ¿Qué he hecho con esos 18.615 días? Un poquito más, porque ya casi voy para los 52, un poquito más de días. Pongámosle 19.000 días. Y me restan ya solo 6.900, oh rayos. Y si me va bien de llegar allá, ¿verdad? Porque si el Señor le place, aquí mismo me quedé, ¿verdad? Pero si pensamos en eso, de verdad que es como dice la palabra, ¿verdad? Es un soplo, es como esa hierba, ¿verdad? Que en la mañana está fresca y por la noche se secó. Y así es nuestra vida. Se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Ahí en el Salmo 90 se puede resumir algunas cosas que Moisés aprendió precisamente a lo largo de su vida. Y a eso es lo que quiero que nos dirijamos. Que usted y yo en este tiempo que generalmente pues el mundo nos manda mucho a hacer como esos recuentos, ¿verdad? Y también nos manda a que hagamos metas y que formemos, ¿verdad? Como un estilo de vida de aquí en adelante. Y muchos lo primero que ponen es, voy a empezar en el gimnasio, después de todos los tamales. Y a veces ni lo cumplen y llegó el siguiente fin de año y no lo logramos, ¿verdad? Y siguen los tamales. Pero bueno, ¿qué aprendió Moisés ahí a lo largo de su vida? Él vio la fidelidad de Dios manifestarse no solo en él, sino también en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Dios había obrado realmente con gran cuidado sobre el pueblo. Él proveyó cada necesidad. ¿Se acuerdan cuando pasaron, verdad, todo el desierto? Todo el tiempo de más que estuvieron ellos por desobedientes. Pero aún en medio de todo lo que ellos pasaron y su desobediencia, ¿quién estuvo ahí? Dios, dirigiéndolos, guiándoles, mostrándoles, dándoles su comida día a día. Sus vestidos no se desgastaban. Ahí estuvo Dios. Él proveyó cada una de sus necesidades. Así que Moisés tenía muy claro que él podía confiar plenamente en Dios cada día de su vida. Y ahí el Salmo comienza con una afirmación maravillosa. Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones, o generación tras generación, ¿verdad? O dice que ha sido nuestro hogar. Él lo tenía tan claro. Y eso es lo que cada uno de nosotros
hoy debemos de rescatar. Tener tan claro, hoy cantábamos canciones que alababan, que glorificaban, que exaltaban al Señor. Y esa debe ser nuestra vida, día a día. Exaltarlo, engrandecer su nombre por cada una de las maravillas que Dios ha permitido que usted y yo vivamos. Aún en medio de circunstancias difíciles, sí, siempre debemos de alabarle. Y vean que esa es la manera en como Moisés inicia, alabándole. Teniendo claro que antes de todo lo que fue creado, antes de la tierra fuera formada, Él era el Dios del principio y del fin. Pero en Él no hay fin. Usted y yo tenemos una vida eterna. Aquí, como les dije, estamos de paso. Y realmente es de paso. Y muchas veces no queremos soltar. No queremos dejar, pero no sabemos realmente, tal vez claramente hacia dónde vamos, aunque la palabra no lo dice, pero siempre está ese temor. ¿Cómo será ese paso? ¿Cómo será llegar allá? Pero tenemos que empezar a confiar y a creer que Dios tiene algo mejor para nosotros, que allá no habrá más lágrimas ni sufrimiento. Y aquí cada uno de nosotros hemos sido valientes y nos hemos esforzado en medio de las pruebas difíciles. Y eso es parte de esos retos que nos toca vivir aquí. ¿Por qué? Porque nos hace más dependientes de Dios, nos hace más humildes, nos hace que le miremos día a día y que podamos ver que cada uno de nosotros somos tan pequeños frente a la grandeza que es nuestro Padre Celestial. Así que Él empieza con esa afirmación: Señor, tú has sido nuestro refugio, dice también, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Él es Dios. Él fue Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad, hermanos. Amén. Así que Moisés había visto de cerca su gloria, vio de cerca su poder. Él vio cómo las aguas empezaron a convertirse en sangre, cómo el mar se abrió y cómo la gloria de Dios llenaba el tabernáculo también. Él fue testigo de cosas asombrosas y no dudaba en el poder y en la fidelidad de Dios. Él tenía la certeza que Dios no cambiaría. Usted tiene esa certeza de que Dios nunca va a cambiar. Amén. Así debe de ser. Él nunca, hermanos, va a cambiar. Según se habían refugiado en Él en el pasado, lo podían seguir haciendo. Y usted y yo debemos de confiar día a día en que también Él es nuestro refugio. No importa las circunstancias que vengan. Como nos decía ahora también el pastor David, no sabemos qué nos depara el próximo año, pero saben que Dios sí lo sabe y que cada uno de nosotros, el Señor nos lleva en el hueco de su mano y Él nos lleva protegidos y es nuestro refugio. Estamos cubiertos en Cristo. Estamos cubiertos en Cristo. Y eso debe ser la certeza día a día. Y en estos días últimos que nos queda para nosotros del año, esa debe de ser con el caminar y la fe de que debemos de mantenernos. Él afirma que Dios es eterno y esto significa que Él ha existido por siempre. Solo yo sudo en este día de frío. Es la cosa más extraña. Esto significa que Él ha existido por siempre, desde la eternidad y que nunca dejará de ser. Para Dios, 1000 años son poco tiempo. Todo lo que existe fue creado por Él y todo el mundo está bajo su poder. Dios tiene control sobre la vida y sobre la muerte, hermanos. El transcurrir de nuestra vida y la de cualquier ser humano, como dijimos, pues no es color de rosa.
Nuestras vidas están bañadas de problemas, de retos, y pues muchas veces pueden parecer grandes cargas, y que muchas veces decimos, Señor, ya yo no puedo más. Pues el decir eso es como la frase más hermosa yo creo que Dios puede escuchar de nosotros, cuando decimos ya no puedo más, porque de eso se trata. Es venir y rendirnos delante de su presencia y decir, Señor, yo no tengo por qué y cómo llevar esta carga, no la soporto. Para eso Él murió en la cruz, para llevar nuestras cargas, hermanos. Pero a nosotros nos encanta andar como el colacho, con el saco a cuestas, nos encanta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, reflexionar. ¿Qué debemos de hacer? Venir y entregar ese gran saco delante de la presencia del Señor. Hay cosas que se salen de nuestras manos por completo y que ya no nos corresponde a nosotros. Cuando pasé mi proceso de cáncer, me acuerdo que los doctores, pensando en estos días, ¿verdad? También, y que en aquel momento yo le pedía, Señor, enséñame a contar los días, porque yo necesitaba aprender a vivir cada día en su presencia. Que había momentos en el que me enojaba, sí, tuve momentos en el que me enojaba. Que no quería nada, decía yo, pero no era cierto, ¿verdad? Rapidito estaba ahí completamente doblegada porque yo sabía que no podía llevar esto sola, era imposible, que aunque tenía a mi familia, a la iglesia 100%, a las otras iglesias también de AMT, porque sé que estuvieron orando también por mí, que estuvieron ahí a la par de nosotros, muchas veces ya uno pues no aguanta. Y me acuerdo que cuando iba a empezar el proceso, el doctor me dijo, si llevas todo el proceso que dura un año, y vamos a pasar por mastectomía radical y demás, dice, y la quimio y pasas por la radio y más, pues te damos 5 años más de vida. Y yo, wow, qué cargas, ¿verdad? Cuando ya pasó el proceso del año, el doctor me dice, tenés que ponerte Someta. Someta es otro tipo de quimio. Me mandaron a revisar dientes porque ya también se me estaban cayendo y demás, los huesos y de todo. Pero él me aseguraba que yo tenía que ponerme el Someta. Digamos que era para una protección. La primera Someta casi me mata. Y resulta que yo renuncié a ella. Y el doctor me dijo, si renuncias al Someta, te estás quitando 3 años más de vida. Y yo dije, solo Dios sabe. Dios sabrá cuánto tiempo más me quiere dar de vida, con o sin Someta. Y entonces yo renuncié al Someta, porque ya no aguantaba. Y yo dije aquí, me deposito ya completamente en las manos de Dios. Siempre lo hice desde el principio y le dije, Señor, aquí que sea tu voluntad hecha. Y me enseñó a pasar un proceso increíble, porque en medio de todo, pucha, venía dolor, pero también logré vivir cosas fuera de lo normal, podríamos decir. Y eso fue maravilloso. Entonces, todo eso, el haber vivido, el haber visto la muerte tan de cerca, y que yo en aquel momento tenía mucho temor, yo le decía, ay Señor, quiero ver nietos. Ya me los dio. Chiquillos, muy rápido me los dio. Entonces yo, ups, a veces oramos mal. y yo le pedí, es que yo quiero ver algún día a mis nietos. Y resulta que ya 8 años después y ya tengo de 4, de 3, de 2, ¿verdad? Y yo digo, wow, ya ahora tengo los nietos. Ahora estoy diciendo, Señor, déjame ver los mis nietos, por favor. Pero, en fin, de verdad que el transcurrir de nuestra vida y de cualquiera de nosotros no es fácil, es parte también, ¿verdad?, de ese crecimiento espiritual que debemos de tener cada uno de nosotros. Y cómo encontramos en la palabra
muchos siervos como Moisés, ¿verdad? Que también pasaron grandes sufrimientos y grandes dificultades y frustraciones, y que la mayor parte no recibieron ningún reconocimiento, por lo menos aquí en la tierra. Sabemos que allá el Señor nos recibe con coronas y un lugar en su mesa y demás. Y muchas veces nos quedamos como pensando solo en esto aquí, ¿verdad? Y realmente pues no llegamos a nada. Él sabía que las cosas que hacía no eran por mérito propio. Fue Dios quien le dio a Moisés la capacidad y las fuerzas para realizarlas. ¿Se acuerda cuando él le dijo, es que yo no voy a ser capaz de eso y soy lerdo para hablar y todo? Y el Señor le dijo, ve, es que no vas a ser tú, voy a ser yo. Y eso es lo que nosotros igual tenemos que tener claro. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que se encarga de darnos la fuerza, las capacidades. Él necesitaba del Señor, tal como nos sucede a nosotros. Cada día, hermanos, necesitamos del Señor. No lo dejen de lado, por favor. Y si lo ha dejado de lado, este es un día también para que usted venga delante de su presencia y le pida perdón y se arrepienta. Y le diga, Señor, perdón, porque he hecho las cosas en mis fuerzas, porque he hecho las cosas en mi conocimiento, porque he hecho las cosas pensando de que soy la mamá de Tarzán y no somos ni Chita, dijo. Somos hijos de Dios, sí. Y con solo eso, Él nos está dando cosas maravillosas, pero todo proviene de Él, hermanos, absolutamente todo. Usted y yo debemos vernos como seres humanos débiles realmente y que día a día necesitamos la ayuda. Necesitamos la ayuda los unos a los otros. ¿Cuántos pasajes en la Biblia nos habla del ayudarnos los unos a los otros? La Biblia nos habla de que debemos de estar en comunidad. No de solitarios, de llaneros solitarios. No, es que yo no vuelvo a la iglesia, yo me puedo quedar en mi casa y estoy muy bien con Dios. Eso no es cierto. Y eso no es una verdad bíblica. Dios nos llama a que estemos en comunidad, a que estemos unidos, a que nos apoyemos unos a otros, a que nos exhortemos unos a otros, hermanos. El crecer en la madurez de podernos exhortar, de podernos llamar la atención. Pero ¿cuántas veces uno, como líder, le llama la atención a un discípulo en el amor en Cristo y la persona se ofende y se va de la iglesia? Es que no, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso es lo que necesitamos tener, esa humildad delante de la presencia del Señor y reconocer que todos ocupamos de los unos y de los otros, pero principalmente necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre cada día. Este Dios en el que Moisés habla en este pasaje es el mismo Dios verdadero en el que usted y yo debemos de confiar día a día. Debemos de tener ese hogar en Él, ese refugio en Él, donde usted y yo podamos descansar. ¿Sí o no? Que cuando usted viene de su arduo trabajo, ojalá aquellos que trabajan allá en San José, en Alajuela, en Heredia, con las hermosas presas que nos esperan aquí a la entrada de Cartago, que ahí escucho a más de uno, estuve 3 horas pegado en la presa ahí en la Lima, o para salir de Cartago también. Es exhausto, es cansadísimo. Y usted llega a su casa y tira zapatos por allá, se quita corbata o lo que ande, el maletín y demás. Y llegar a la casa es nuestro refugio, es el lugar de descanso. Es donde ya, y espero que así sea. Que si la mujer está en la casa que no llega, mira que los chiquillos, mira que… Espero que así no sea, ¿verdad? Sino que todas sean sabias en edificar la casa y que también tengan el momento oportuno para hablarle al marido.
Entonces, qué importante es eso, que usted y yo podamos descansar en Él. Donde domine el amor, donde domine esa plenitud total. Y todo esto debería de marcar nuestra relación con Él. Hermanos, contemos nuestros días diferente. Contemos nuestros días con una relación realmente personal, íntima con Él. Hoy en esta mañana y en el resto de la semana, y ojalá que en el resto del año usted pueda detenerse por momentos y esté haciendo esos recuentos. Cómo hasta aquí Dios ha estado con usted y le ha ayudado. Que podamos reconocer en qué he fallado, en los momentos que hemos dejado a Dios de lado, o que nos hemos quejado, o lo hemos culpado, y que llevemos claro realmente hacia dónde el 2025 nos quiere mostrar. Y es el día a día, como les digo, no sabemos qué nos depara. Pero si yo empiezo a contar mis días, va el Señor a darme sabiduría. Contar con la vida que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos días usted le agradece al Señor por ese día más de vida? No solo hasta su cumpleaños, sino por ese día, por ese abrir de ojos, de ser consciente de su respiración, el aliento de vida que Dios nos ha dado. Usted puede contar con la salvación que por medio de Jesucristo nos ha dado para vida eterna. Usted recuerda que usted y yo estamos aquí por pura misericordia y por amor de Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Y dice en primera de Juan 5, 11, 13, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, esa es nuestra meta, hacia eso es lo que tenemos que dirigirnos. ¿Será que puedo contar día a día también por la familia, o también por los que ya no están, o por aquellos que están? ¿Será que puedo tener este tiempo para disfrutar a mis padres, que ahí los tengo todavía, de pasar tiempo de calidad con ellos, de darles un abrazo, de decirles te quiero, a nuestros hijos, que aunque estén grandes, que aunque ya no estén dentro de bajo nuestro techo, porque tienen sus propias familias, que podamos tener y contar esos tiempos de decir, Señor, de verdad, es que se pasa rapidísimo y no sabemos si nos tocará a nosotros o les tocará a alguno de ellos, y que ya no lo podamos tener aquí. Hermanos, qué importante es esto. Por la salud, el contar sobre nuestra salud. Cuando yo puedo contar esto, cuando puedo tenerlo claro en mi vida, en mi corazón, dice que obtenemos sabiduría. Entonces, aunque pasemos enfermedades, cuando pasamos por estos valles de sombra y de muerte, ¿qué nos dice el pasaje precisamente? No temeremos mal alguno. No temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Así que en medio de las sombras de muerte, hermanos, siempre busque la luz de Cristo, porque para que haya sombra tiene que haber alguna luz en algún lugar. Busque la luz de Cristo. Por su crecimiento espiritual, hermanos, segunda de Pedro 3:18 nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos está hablando de la venida
del Señor, ese pasaje precisamente de segunda de Pedro. Pero hasta que eso suceda, debemos de esperar según sus promesas, nos dice. Vendrán, ¿qué promesas? Cielo nuevo y tierra nueva. Pero debemos de procurar entonces, dice, estar diligentes y ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, que nuestros valores, que nuestras metas, que nuestros propósitos estén encaminados, que estemos perseverando. Esta palabra ha venido golpeándome el corazón en este último tiempo para este año que viene. Y es porque debemos de perseverar en Él de manera santa y piadosa. Si yo no persevero en la oración, en la palabra, hermanos, no voy a poder crecer. Él nos manda a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hago? Solo por medio de la palabra, de estudiar la palabra, de venir en oración, de tener tiempos con Él. Es la única manera. Contemos bien nuestros días. ¿Por qué? Porque así podemos iniciar día a día una nueva vida en Él. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. En el Señor siempre hay cosa nueva. Siempre, y cada mañana son nuevas sus misericordias, ¿verdad que sí, hermanos? Aferrémonos a esto, aferrémonos porque Él es un Dios fiel, verdadero, Él cumple sus promesas, y esa misericordia y esa fidelidad, Él está ahí todos los días, pero muchas veces lo dejamos de lado. Contemos bien nuestros días. ¿Para qué? Para amar a Dios verdaderamente. ¿Qué nos dice Marcos 12:30? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tenemos que amar al Señor. Con corazón, con alma, con mente, con nuestras fuerzas, con todo. A usar bien cada instante de nuestra vida. Hermanos, tengamos cuidado que estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da. Dice Efesios 5:15-16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Para qué contar también nuestros días? Para gozarnos correctamente con todo lo que Dios nos da. Dice Filipenses 4:4, alégrense o gócense siempre en el Señor. Insiste, alégrense o gócense. Debemos alegrarnos y cobrar fuerzas al reconocer la gracia, la cercanía y las promesas de nuestro Señor. Alégrense, hermanos, día a día. El gozo es parte integral de la salvación. En Él encontramos esa plenitud total, en la pertenencia, ¿verdad? O en la permanencia de nosotros como creyentes y como discípulos principalmente de Jesús en su palabra, en la separación para con el mundo, en el amor para con los demás, en la obediencia a los mandamientos. Hermanos, verdaderamente la vida es frágil, ¿verdad? Sumamente frágil. Y dice Santiago 4, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ya allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello.
Hermanos, dejemos de vivir en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio conocimiento y en nuestro propio egoísmo. Le pertenecemos al Señor y la vida le pertenece al Señor. Él nos dio y nos puso un propósito y un tiempo para nacer, y tiene un tiempo también para que nosotros perezcamos. Pero seamos humildes, si Dios quiere. No lo tengamos como tal. No lo tengamos como tal. Consideremos la voluntad de Dios. No nos jactemos, como lo hizo el rico, ¿verdad? Insensato, en Lucas también. Había producido mucha cosecha, en Lucas 12. Y resulta que él no sabía qué hacer en ese momento, ¿verdad? Porque había mucha cosecha. No tenía dónde iba a almacenar esa cosecha. Entonces él tuvo una super idea. Yes. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar los graneros que tengo, ¿verdad? Y voy a construir unos más grandes, donde pueda almacenar todo el grano y todos mis bienes. Y le dijo a su alma, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que acumulaste? Dura palabra es esta, pero hermosa exhortación de parte del Señor. Nosotros tenemos un familiar, hace muchos años murió, hizo mucha riqueza, muchísima. Dejó puestos ahí, todo en el mercado y demás. Acumulaban y acumulaban en su casa, tenían una casa grande, después hicieron una casa más grande, y en todos los pasillos ellos tenían unas zapaterías, y en todos los pasillos tenían zapatos, así acumulados, acumulados. Ustedes saben que los zapatos con el tiempo, nos pasó ahora en pandemia, ¿verdad? Que después nos llegamos a poner todos los tacones y se nos abrían. Se echan a perder con el tiempo. Y resulta que al final solo un hijo tiene, él tenía un hijo. Y al final de quienes se adueñaron de las riquezas es la familia de la esposa, que ya no es la esposa, es la ex esposa. Ahí quedó y se perdió todo aquello que vivieron años de años esa familia acumulando. Entonces, no seamos necios, no seamos necios. Así sucede al que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Termina ese pasaje. La vida es frágil, frágil. ¿Cuántos días han pasado ya por tu vida? Ya yo les hice el recuento, mi recuento. Yo espero que lo haga usted también. Vivámoslo con sabiduría. Dice Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni el camino, su camino no son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si Dios tiene a bien que pasemos a este año nuevo, vivámoslo realmente, hermanos, consagrados a Dios, entregados a Él. Busquémoslo por medio de la palabra, perseveremos en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, con otros hermanos también. Como iglesia nosotros y como ancianos hemos llevado la pauta y ya hace rato, creo que desde que nos entregaron la iglesia, de procurar de que usted vaya a la palabra, de que usted ore también. Tenemos los tiempos también de ayuno congregacional, que es cada 2 meses, mes de por medio, donde nos unimos por medio ahora del Zoom, que tenemos esa bendición, pero el último viernes del mes
nos reunimos aquí? ¿Cuántos hemos perseverado en estar aquí ese viernes o nos hemos conectado a ese viernes de oración? Domingo a domingo, las peticiones están aquí delante del Señor. El grupo de oración, miércoles a miércoles, estamos a la brecha orando por cada una de sus peticiones. Pero también ustedes deben de orar. Muchas veces llegan y nos dicen, ora vos, porque a vos Dios sí te escucha, estás más cerquita de Dios. Eso me han llegado a decir a mí. No, te acompañamos a orar. Vamos a ser parte de esa oración. Vamos a llevar esa carguita y la vamos a poner juntos delante de Dios. A eso es lo que se refiere. Y como iglesia nosotros procuramos abrir todos esos espacios. Cristian está haciendo una labor maravillosa y para este año vienen muchísimos momentos donde usted y yo vamos a poner tiempos para el estudio de la palabra, para hacerlo juntos. Vamos a seguir en ese transcurrir de día a día, de tener esos espacios de crecimiento. Cuente cada día de su vida para que sean plenos, para que sean llenos del Espíritu Santo. Cuente sus días llenos de fe, de su amor hacia Dios, de su amor hacia el prójimo y hacia sí mismo también. Es una de las cosas que más nos cuesta. En los tiempos de oración, ore por usted. En los últimos tiempos igual de oración que hemos tenido juntos por Zoom, la pastora Rocío nos mandaba eso. Ore primero por usted. Porque no tenemos ese hábito. Oramos por los demás, si es que oran por los demás, y muchas veces nosotros nos quedamos de lado. No, necesitamos orar por nosotros, por nuestra salud, por ese crecimiento también. ¿Sí o no hemos estado orando dentro de las peticiones, orando por esta congregación? Pidiendo de los unos por los otros, por el amor fraternal, por el crecimiento en el conocimiento de Dios como familias. Hemos venido haciéndolo. ¿Usted lo ha hecho parte de usted? Yo espero que usted lo haya hecho parte de usted. Y tenemos que seguir haciéndolo y seguir creciendo. Y este año, si Dios así le place, tenemos una nueva oportunidad para crecer más en todo eso. Y por supuesto, cuente sus días sirviéndole a Dios, hermanos. Deje de estar sentado ya. Deje de estar cómodo ahí en su casa. El otro día estaba, no sé en qué lo escuché o si lo leí, pero decían que, ya me acordé, en una reunión que fuimos mi esposo y yo de la Fraternidad de Hombres de Negocios, y decían, hay una estadística que solo el 30% del mundo, hablando del mundo, tierra terráquea, ¿verdad? Solo el 30% conocen a Cristo. Solo el 30% conocen de Cristo. ¿Verdad que tenemos mucho por hacer y mucha labor? A veces pensamos, no, ¿a quién le voy a decir? Ya esta conoce, la vecina también. Hermanos, imagínense, ¿hay cuánto? ¿Cuánta gente? ¿Más? Un 70. Un 70, sí. Un 70% que nos corresponde llegar. Solo el 30% del mundo conoce de Cristo. Y a veces decimos, ay Señor, ven, qué egoístas somos. Y el Señor nos va a pedir cuenta de eso también. Sírvale al Señor. Hay mucho por hacer. Aquí en la iglesia, vea, estamos sin diáconos. Estamos sin personas que estén ahí al frente recibiendo a los demás. Necesitamos gente que vaya adelante, que guíe a otros. No se ocupa un gran conocimiento, no. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, hermanos. Y de eso nos van a pedir cuentas también. Póngalos, acciónelos.
hágalo con gozo, hágalo con humildad. El Señor es nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Enséñanos, Señor, a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo te volverás, Señor? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu gran amor por la mañana, de alegría, y de toda nuestra vida cantaremos de alegría. Hermanos, hoy era para que nos desgarilláramos, cantando esas alabanzas y ese tiempo de adoración por la alegría, porque tenemos claro cuál es la misericordia de Dios. ¿Dónde estamos realmente parados? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida, de cada momento? Si tenemos tiempo de alabanza antes de iniciar el resto del culto, si es lo primero a las 10 de la mañana, tenemos que venir desbordándonos de alegría, porque esa misericordia ha sido nueva. Y esa es la manera en que yo empiezo a contar mis días, porque ahí estoy obteniendo también sabiduría. Hagámoslo, hermanos, seamos diferentes en este año. Alegrémonos conforme a los días que se nos han afligido y a los años que nos ha hecho sufrir. Pero en medio de todo, glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a tomarnos de las manos.